Hola y bienvenido a nuestro cursillo de Drones Nowadays, en el que vamos a intentar enseñarte de manera rápida y didáctica todo lo necesario para que apruebes a la primera tu licencia de piloto de drones o tu examen online de la 1 y la 3. Así que nada, muchas gracias y empezamos. En este primer tema vamos a hablar de los conceptos básicos, del contexto histórico y un poco del marco legal. Aunque puede sonar a muchos temas y muy diversos, lo vamos a abordar de una manera muy breve, así que se te va a hacer llevadero. Primero veremos pues un poco qué es un UAS, después vamos a seguir con el contexto histórico y veremos que hay una problemática asociada y finalmente pues nos meteremos muy ligeramente y por encima en la normativa, cuál es la entidad reguladora y en algunas generalidades. Bueno, entonces para empezar por el principio, pues ¿qué es un UAS o qué es un dron? A ver, hay muchas palabras para referirnos a este concepto que se pueden utilizar prácticamente como sinónimos, aunque es cierto que tienen algunos matices. La más típica es el UAS y la más general, ¿vale? Que es una aeronave no tripulada más su sistema de control. Después tenemos un dron, que es una aeronave no tripulada, es decir, que no añadiría esa parte del sistema de control. UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, que es prácticamente un sinónimo de dron. Después también encontraréis los RPAS, que son Remotely Piloted Aircraft Systems, que es un poquito menos general que el UAS, ya que en este caso solo se incluyen las aeronaves o drones pilotados y no las que tienen operaciones autónomas. Entonces diréis, ¿y qué es una operación autónoma? Bueno, pues es aquella en la que se programa por dónde va a pasar el dron de tal manera que no hace falta un piloto. O sea, el piloto no puede intervenir porque ya está la ruta planificada. Y por último tenemos un eVTOL, que es una aeronave que es capaz de aterrizar verticalmente y se suele referir pues a drones, ¿vale? Todas se pueden utilizar prácticamente como sinónimos y las usaréis y las veréis en conceptos de drones. Bueno, pero un dron o un UAS o como prefieras llamarlo, ¿para qué sirve? Bueno, pues al inicio se utilizaba principalmente con fines militares, ¿vale? Para vigilancia, ataque, defensa. Desgraciadamente estos usos pues nos pillan muy de cerca con esta guerra entre Rusia y Ucrania donde se están volviendo a poner en valor pues estos usos bélicos. No obstante, hoy en día también se usan con otros fines, como por ejemplo el estudio de las zonas geográficas para mapas, imágenes para noticias, prevención de incendios, estudios en altura de techos, ¿vale? Donde vemos que personas que antes se tenían que subir a elementos de gran altura y por lo tanto pues ponían en riesgo en parte su vida, pues ya no se ven obligados gracias a estos avances en la tecnología. Y también se están utilizando como herramienta de distribución, ¿vale? Para distribuir medicinas, medicamentos o incluso comida. Os invito a ver el vídeo de Magna Project porque es muy curioso cómo lo hacen. Son estos últimos usos los que nosotros promovemos en el canal. Con respecto al contexto histórico, veamos un poco cómo aparecieron estos drones. En 1849, el ejército austriaco utilizó más de 200 globos aéreos no tripulados cargados con bombas. Claro, si recordamos la definición de dron, que era una aeronave no tripulada, pues esto es uno de los primeros registros que se tiene del uso de drones. Así pues, en el siglo XIX, pues aparecieron los primeros vehículos aéreos no tripulados y podemos mencionar a inventores como Chialet o Juton. Las guerras mundiales del siglo XX, al igual que en muchas otras zonas de la aeronáutica, pues impulsaron y desarrollaron los drones, ¿vale? Y entonces pues se usaron misiles, drones y se empezaron a usar también con labores de vigilancia. En la guerra de Vietnam se fue un escalón más allá y entonces estos drones dieron paso a lo que se empezó a llamar la guerra tecnológica. Hoy en día, y también con fines bélicos, pues se utilizan en la lucha contra el terrorismo, como dispositivos de vigilancia e incluso de ataque. No obstante, son los usos no militares los que promovemos en este cursillo de iniciación. Y es de estos últimos que nace una problemática. Y es que, bueno, esto es una noticia bastante antigua, ¿vale? 2016 y ya se habían registrado 181.000 drones. Entonces, claro, os podéis imaginar que tener tantos drones en un espacio tan nuevo y regulado a causa de las aeronaves, pues es complicado. Además, estos drones, pues como veis en la noticia a la derecha, se pueden estampar o pueden caer con los consecuentes riesgos, no solo para las personas que operan los drones, sino también para los que están debajo. Y por último, esto también tiene una afección directa a los aeropuertos, a las aeronaves y a la aviación tal y como la conocemos ahora, porque como podéis ver aquí y en algunos vídeos que ya hemos subido en Reels, pues por ejemplo en Gatwick se han debido cancelar ya en más de una ocasión los vuelos debido a interferencias deliberadas de drones.
Bueno, muy buenas chicos, soy Quique, me cuelo en la presentación de Kilian un momentín para decir un par de cosas. La primera es que tenéis en la descripción un montón de links, que si la clase en PDF, la presentación, que si nuestra web donde vas a poder encontrar más test, otros vídeos que te puedan ser de interés. Si no sabes de qué va esto, de los drones, cómo apuntarte al examen, cualquier cosa, en la descripción la vas a tener. Y la segunda, nada, si nos puedes apoyar, un like, suscribirte, lo típico que se dice, pues nos haría muchísima ilusión. Así que nada, no te robo más tiempo y un abrazo muy grande. Gracias, Quique. Pero seguimos entonces. Como os he comentado antes, había una problemática y por lo tanto va a haber alguien que va a ser una entidad y que va a tener que asegurar y supervisar que se cumplen ciertas normas. ¿Quién va a ser? Bueno, pues tenemos el alto nivel y el nivel individual. A nivel individual, muy sencillo, son los pilotos de drones los que son responsables de que la conducción del UAS sea segura. Pero a alto nivel se van a tener leyes. Y en Europa tenemos dos entidades, por así decirlo, dos grandes cuerpos que se van a encargar cada uno de aspectos separados, ¿vale? La EASA, la de la E primero, es la de Europa, ¿vale? Es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y lo que hace es que redacta las leyes comunes para todos los europeos. Después, cada estado va a tener una agencia individual. En el caso de España, la AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que va a asegurar que se cumplan esas leyes y además va a tener la potestad de inspeccionar y sancionar. Actualmente, ¿vale? La normativa se rige por dos reglamentos principalmente, el 945 y el 947, ambos de 2019. El primero de ellos, el 2019-945, lo que establece un poco son los requisitos de diseño y de fabricación, ¿vale? Establece las clases de drones, que veremos en el tema 3.2, los requisitos de comercialización de estos drones y cuáles son los requisitos para UAS de terceros países. Es decir, si yo me quiero coger un UAS de China, pues qué requisitos va a tener que tener ese dron. Luego, el 947 es más para la organización del espacio aéreo, ¿vale? Y para los requisitos de utilización de los drones. Entonces, me van a definir las categorías que veremos en el tema 3.1, las edades mínimas de pilotaje, la formación que es necesaria, los requisitos operacionales, ¿vale? Entonces, el 945 es como más técnico y de fabricación y el 947 es también técnico, pero es del espacio aéreo y de cómo se va a permitir o organizar esos vuelos y qué formación va a ser necesaria. Vale, entonces, ¿estos reglamentos a qué se parecen? Bueno, pues son unos documentos, ¿vale? Que tienen como unas 30, 40 páginas y que son vinculantes y de obligado cumplimiento, ¿vale? Es lo que se llaman las Implementing Rules y eso lo tenemos que cumplir sí o sí. No obstante, aunque son pues de obligado cumplimiento, hay veces que no es fácil saber cómo se cumple con ello, ¿vale? Os pongo un ejemplo. La regulación 2019-947, en el artículo 14.8, establece que los operadores de UAS indicarán su número de registro en todas las aeronaves no tripuladas que cumplan... Vale, es decir, que me dice que lo tengo que indicar, pero no me dice cómo. ¿Vale? Y es por eso que la EASA también ofrece GM, que es Guidance Material, material de guía, y AMC, Acceptable Means of Compliance, como medios aceptables de cumplimiento. Que lo que van a hacer es que me van a orientar un poco y van a decirme maneras que yo tengo para asegurarme que cumplo con la normativa. Por ejemplo, me dicen en referencia a ese artículo que podría usar un código QR, ¿vale? Entonces como que me resuelven la duda de cómo hacerlo. Otro aspecto que es importante y que os podéis encontrar, ¿cuál es la diferencia entre un operador y un piloto? Hablando así de manera sencilla y con conceptos generales, el piloto es la persona responsable de que el vuelo del dron sea seguro, es decir, es quien está a los mandos, por así decirlo, ¿vale? Y el operador es el propietario del dron, es decir, pues quien lo ha comprado, ¿vale? Entonces, supongamos que Quique, por ejemplo, tiene un dron y me lo deja a mí, ¿vale? Entonces, claro, ¿quién tiene la responsabilidad de que ese vuelo sea seguro? Bueno, pues aunque Quique sea el operador del dron, ¿vale? Porque es quien lo ha pagado y el dron es suyo, en ese momento el piloto a distancia soy yo y por lo tanto soy yo el que debe asegurar que el vuelo es seguro, ¿vale? Veremos también en otro tema más adelante un poco más matizada esta idea, pero el concepto general es ese. Vale, y ahora vamos a ver pues una pregunta de tipo examen que me podría caer sobre todo esto que os he explicado. ¿Cuál de las siguientes aeronaves es no tripulada? Un planeador, un aeromodelo pilotado por control remoto, parapentes o helicópteros de los servicios de emergencias médicas. Pues como veis, en este caso la pregunta es bastante sencilla y la respuesta correcta es la 2, ¿vale? El aeromodelo pilotado por control remoto. Si lo estoy controlando yo por control remoto significará que no hay nadie dentro.
Y hasta aquí este primer vídeo. Espero que os haya gustado. Tenéis nuestra web. Para cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios o remitirnosla a dronesnowadays@gmail.com. También os invitamos a visitar nuestro LinkedIn, tanto el de Quique como el mío, y os agradecemos de nuevo que hayáis empezado este cursillo y esperemos que os guste. Hasta pronto.